Un sistema de administración de base de datos es un conjunto de programas de software que permiten la definición y creación de las estructuras de datos, como así también la recuperación, actualización, revisión y el mantenimiento de la integridad de los datos y la emisión de reportes. El encargado de asegurar que la base de datos satisfaga los objetivos para los cuales se crea se denomina administrador de base de datos. El sistema de administración de base de datos consta de 7 componentes básicos. El primero de ellos es el administrador de la base de datos, quien es la persona responsable del esquema de la base de datos. Especifica las relaciones entre los registros, clasificando los tipos de registros conforme a reglas preestablecidas. Es él quien debe lograr que el sistema de la base de datos se ajuste a las exigencias de la empresa. Para ello, entre las funciones que realiza se pueden mencionar: colabora con el analista de sistemas en la determinación de los datos que deben guardarse, determina los excedentes de datos que existen entre los programas, publica el diccionario de datos que describe la definición de campos, sus formatos y reglas de edición y de seguridad, y determina los métodos más eficientes para el acceso y la recuperación de los datos. Asimismo, mantiene la integridad y totalidad de la base de datos y obtiene y asigna claves individuales como medidas de seguridad y vigila si se presentan infracciones. Otro de los componentes es el esquema. El esquema describe la naturaleza de las relaciones lógicas y físicas existentes entre los registros de las bases de datos. El tercer componente que encontramos es el programa administrador de datos, que es aquel que crea los registros físicos en la base de datos y controla todas las actividades posteriores de entrada y salida de ella. Constituye el núcleo de la base de datos. La base de datos, naturalmente, es el elemento sustancial núcleo del sistema administrador de base de datos, puesto que es el repositorio donde se almacenan los registros de datos. Los programas de consulta son aquellos que permiten formular preguntas y recibir respuestas por parte del usuario al consultar la base de datos utilizando algún lenguaje específico para ello. El programador es quien constituye la interfaz entre el usuario y el sistema de la base de datos. Para ello se nutre de programas de la base de datos, que son aquellos programas de aplicación dirigidos a la base de datos, de los cuales se sirve el programador para obtener información de los datos contenidos en ella. Este es el esquema de un sistema administrador de base de datos y los componentes que forman parte de él. Debemos decir que la base de datos juega un papel central dentro de una organización, puesto que cualquier referencia a los datos por parte del sistema de información debe pasar por ella, ya sea para almacenarlos por primera vez o bien para consultarlos, modificarlos o anularlos posteriormente a su almacenamiento. Es por ello que también es importante que los responsables de las funciones y procesos de la empresa se involucren activamente en el diseño de la base de datos. Si no lo hacen, una vez construida esta, puede ocurrir que determinados accesos a ciertos datos no puedan llevarse a cabo tan fácilmente como sería deseable por ello. El concepto de base de datos supone disciplina en la organización de los datos de la empresa y para ello debe agrupar los datos relevantes para el sistema de información de la empresa, evitando redundancias, es decir, evitando tener el mismo dato registrado más de una vez, puesto que a la larga esto provoca inconsistencia. También debe proporcionar acceso a los mismos a través del lenguaje de consultas o programas específicos, de manera que para acceder a un dato solo baste con saber cosas del propio dato y no otras como dónde está archivado o el método que se utilizó para ello.